Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Data Science, herramientas y aplicaciones. Hoy comprenderemos el proceso detrás de una solución analítica, desde el entendimiento del problema hasta la implementación de la misma. En esta oportunidad nos acompaña Vanessa Alcántara, quien es Data Scientist del BCP. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas en la opción de Q&A de Zoom en la parte inferior. Estas se van a responder al final de la ponencia y al finalizar también pasaremos una encuesta para recopilar vuestro feedback y de esa forma poder seguir mejorando. Sin más preámbulos, los dejo con Vanessa. Bienvenida y muchas gracias por la ponencia. Gracias a ustedes. Espero que hoy sea constructivo para todos. Voy a compartir. A ver, ¿me avisan si ya se visualiza? No, aún no podemos visualizar la presentación. A ver, un segundo. ¿Ahora sí? ¿Sí? Buenazo. Genial. Ya. Como Angie nos decía, hoy día vamos a hablar sobre Data Science, herramientas y aplicaciones, ¿no? Yo soy Vanessa Alcántara, soy ingeniera empresarial y ahora estoy trabajando en el BCP como Data Scientist. Bueno, cuando hablamos de Data Science, hay estos tres grandes pilares de los que siempre se habla, que son estadística, informática y negocio, ¿no? Y a las personas que tienen un poco más o sea, tienen neteadas estas tres categorías, se le llaman los unicornios. ¿Por qué? Porque usualmente un data scientist o es como un ingeniero informático o un ingeniero estadístico o un economista. Entonces, al final, el hecho de que tenga estas tres categorías, estas tres especialidades neteadas o balanceadas es un poco difícil, ¿no? Y las tres son igualmente importantes. ¿Y por qué son importantes? Bueno, comenzando con estadística. Estadística es importante porque no contamos con toda la población, ¿no? Si contáramos con toda la población no necesitaríamos hacer ninguna inferencia. Entonces, al contar con una muestra de datos, lo que tenemos que hacer es extrapolar lo que vemos en esta muestra hacia un universo más grande, ¿no? O hacia un futuro. Entonces, la estadística justo nos ayuda a esto. Y nos ayuda también a identificar, por ejemplo, qué herramientas son las que dan más con un problema. O sea, por ejemplo, si tengo menos observaciones que columnas, o sea, que variables, por ejemplo, si no tienes bases estadísticas, lo que podrías decir es, ya, yo corro una regresión, pero no, o sea, pero ¿qué tipo de regresión? ¿Una lineal? Eso no se podría, ¿no? Entonces, al final, en sí, este mundo de data science está justo basado en estadística, ¿no? Y también cuando tenemos esta muestra, lo que tratamos de hacer es justo encontrar los patrones y tendencias en la data que podamos extrapolarlas en un universo más grande y tomar decisiones con esto, ¿no? Entonces, eso por la parte de estadística. Cuando hablamos de informática, siempre que hablamos de data, siempre es como data science and big data, ¿no? Siempre es como que data science y big data. ¿Y por qué? Siempre van de la mano, porque justo el hecho de la gran cantidad de volúmenes de datos ha posibilitado muchos supuestos estadísticos, ¿no? Pero ahora esto complejiza más los problemas. ¿Por qué? Porque imagínate estar con una matriz de 1000 variables, con 1 millón de columnas, y querer correr eso, o querer
hacer las operaciones matemáticas a mano en un cuaderno. O sea, eso sería como bien complicado, ¿no? Y nos tomaría bastante tiempo. Cosas que ahora corren en 1 o 2 segundos en un software o, por ejemplo, en algún lenguaje de programación, ya sea Python, R, etc., ¿no? Y sobre todo, o sea, está esta gran cantidad de volúmenes de datos, el tema de la complejidad de cálculos, que es lo que hemos visto, que aún si usaras un Excel sería complicado, ¿no? Y luego también está la parte de implementación de soluciones, que esto es súper importante. O sea, la mayoría de veces cuando estás metido un poco más en el tema académico, es más complicado ver esta parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya yo corro, no sé, a una solución, una regresión lineal o cualquier otra solución, y lo que hago es, o sea, este track se cierra al momento de terminar la regresión, ¿no? Ya puntué mi base y ya está, ¿no? Pero cuando llevas esto un poco más hacia negocio, lo que pasa es que esto no solamente es que vaya a funcionar una vez, ¿no? Sino que se va a desenvolver o va a correr este algoritmo todos los meses, ¿no? Entonces ahí tienes que tener en cuenta muchas más cosas, ¿no? Y desde el inicio, porque puede que tomes decisiones y al final cuando llegas a la implementación te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, si tienes variables, tienes que ver el hecho de que tus variables estén disponibles durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Porque imagínate si yo elijo una de mis variables más importantes en mi modelo es, no sé, el ingreso de las personas, pero esta variable yo la voy a dejar de tener de aquí a 6 meses, porque fue por algo de la vida, o sea, algo circunstancial que lo tuve. Entonces, cuando de acá a 6 meses yo corra este modelo, ya no voy a tener disponible esta variable. Y al no tener disponible esta variable, al final va a estar como que en missing, y si hiciste algún tratamiento para llenar estos missings, por ejemplo, luego cuando entre a la variable como missing, ya va a tener otro valor predictor el modelo. O sea, que puede bajar, por ejemplo, su precisión o puede bajar su capacidad de clasificación. Entonces, al final, ese tipo de decisiones que son de implementación, que pucha, son al final del track, o sea, al final de todo el proceso de modelamiento, igual hay que tenerlas en cuenta desde el principio, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, si tienes distintas fuentes, el hecho de cuánto te demora al inicio crear tu master table, ¿no? O sea, al principio te puede demorar, por ejemplo, o sea, 2 semanas, o puede demorarte mucho más si es algo mucho más complejo y no tienes la data estructurada, o si la organización no tiene la data estructurada, pero ese tiempo que te ha tomado el extraer la data, si vas a correr los modelos mes a mes, también es un contra, ¿no? ¿Por qué? Porque si te demoraste, por ejemplo, 2 meses sacando la data para el modelo, luego al momento de implementar mes a mes va a ser mucho más difícil que te demores 2 meses, ¿no? O sea, vas a tener ese déficit, ¿no? No vas a tener la data al tiempo real, sino vas a tener que demorarte los 2 meses y fácil vas a tener que correr el modelo cada 2 meses, ¿no? Algo así. Entonces, este tema de implementación es muy, muy importante, ¿no? Que muchas veces no lo tienen en cuenta. Y luego cuando hablamos en el caso de negocio, este eje usualmente no es como que muy tocado, por así decirlo, porque usualmente tienes en proyectos de data science una mesa, ¿no? Entonces tienes gente que sabe de negocio y tienes gente que sabe como que es data scientist y sabe como de modelos estadísticos, cómo implementarlos y todo este tema, ¿no? Pero esta parte de negocio a mí la verdad me parece muy importante porque uno te da el poder de reconocer oportunidades en el negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo saber que en el negocio las cosas funcionan de una forma y puedo captar una oportunidad de mejora, ¿no? Que es justo lo que vamos a ver un poco más adelante. Y también el hecho de encontrar el problema central, porque yo puedo pensar, pucha, mi problema es, no sé, la gente, o mi problema es que necesito un modelo aquí, o mi problema es una solución mucho más robusta, pero al final,
cuando te das cuenta cuando lo ves desde la perspectiva de negocio, puedes verlo de formas mucho más simples, ¿no? Y luego también está la parte de la explotación y el sentido de los datos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, acá hay algunos ejemplos de correlaciones y sentido. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una base que tenga 1 millón de variables y, no sé, miles de millones de columnas, de observaciones, ¿no? Pero al final, si entra basura, sale basura en los modelos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas correlaciones como el ratio de divorcios en Maine y el consumo per cápita de mantequilla, ¿no? Y ves que, o sea, en realidad es una correlación bastante alta, ¿no? Pero no es que vayas a usar el consumo de mantequilla para poder estimar el divorcio en Maine, ¿no? Y acá parece loco, o sea, parece así trillado, pero por ejemplo, hay algunas cosas que pasan en el negocio que si no tienes este sentido, puedes estar metiendo variables que no cumplen con el sentido económico, o por A o B se correlacionan, pero no hay una lógica detrás, ¿no? Entonces, al final, si es que no entiendes esa lógica de por qué las variables se están relacionando, como que meterlas al modelo así por así no vale la pena, ¿no? Y eso. Entonces, hoy ya nos vamos a enfocar en justo este proceso, el proceso detrás de Data Science, que, bueno, acá está a grandes rasgos. Tienes, por ejemplo, el entendimiento del problema, luego va la definición de universo, luego de ya tener tu universo, comienzas a recolectar todos los datos, haces análisis exploratorio en estos datos que recolectaste, ya haces tu selección de modelos, y luego ya implementas, ¿no? Y luego viene la parte de seguimiento del modelo. Que igual esto de acá es como un círculo, más que nada. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que una solución llegue a la implementación y vaya a tener una vida infinita, ¿no? Sino que va a ir mejorando con el tiempo. Por ejemplo, si es que al final tenemos un cambio en una población, tenemos que calibrar el modelo para que responda a esta población, ¿no? O por ejemplo, hay un driver o una variable importante para el negocio en el que sabemos que el modelo tiene que performar bien. Entonces, esto de acá es justo eso, ¿no? Si ves que el modelo va perdiendo predictividad o la población va cambiando y el modelo no reacciona bien a esta población nueva, lo que haces es justo eso, ¿no? O sea, es un círculo en el que ya implementaste, pero ahora tienes que calibrar, ¿no? En sí el entendimiento del problema ya no sería como muy, no tomaría tanto, porque en sí ya conoces el problema, pero sí comenzarías con la recolección de datos, la definición del universo, tal vez esta vez tienes que hacer un universo un poco más amplio o más acotado, la selección de datos y todo este track, ¿no? Entonces, nada, nos vamos a enfocar en esta primera parte, en el entendimiento del problema. Cuando hablamos de entendimiento del problema, y tenemos dos partes, ¿no? Las aplicaciones y las herramientas, que es justo el título de este talk. En el tema de aplicaciones está, primero que nada, el tema de reconocimiento de oportunidades, ¿no? La empresa tiene distintos hilos, por ejemplo, marketing, ventas, finanzas, operaciones, transporte, recursos humanos, ¿no? Y muchas veces estos hilos trabajan en procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos simples de aplicaciones donde se pueden, o problemas, donde se pueden aplicar herramientas de data science o estadística, ¿no? Entonces, en el caso de marketing, por ejemplo, para segmentación de clientes, se puede usar herramientas estadísticas, ¿no? Depende mucho de, por ejemplo, qué lógica tengas detrás de esta segmentación. ¿Por qué? Porque puede ser una segmentación agnóstica, o sea, yo tomo un montón de variables y corro un modelo no supervisado, o sea, que no tiene un target, o sea, algo a lo que apunta, ¿no? Sino lo que hago es, tengo distintas variables, tengo estos clientes y lo que quiero hacer es ver cómo es el perfil de los distintos clientes que tengo, ¿no? Por ejemplo, Metro o Wong o Plaza Vea o cualquiera de estos puede hacer una segmentación de clientes así también, ¿no?
y puede tomar y ver que se forman distintos como que grupitos, distintos clústeres. Entonces un clúster pueden ser mamás de 30, de 28 a 30 años o a 35 años, y ellos tienen un comportamiento, ¿no? Ellas entran a la página web de Metro de las 10 de la noche a las 12 de la noche, ¿no? Luego tengo a jóvenes que entran a la página de 3 de la tarde a 5 de la tarde, ¿no? Jóvenes de los distritos ABC, jóvenes porque son de tal edad, puedes tomar variables como, no necesariamente demográficas, pueden ser también que su ratio de compra es de, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, y así como separar los subgrupos, ¿no? Y eso te sirve porque, por ejemplo, te ayuda a conocer qué tipo de clientes están dentro de tu scope, ¿no? A ver, un segundo. Ay, bueno, sí. Y qué clientes están dentro de tu scope, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, si sé que las mamás suelen entrar de 10 de la noche a 12 de la noche y los jóvenes suelen entrar de 3 de la tarde a 10 de la a 2 de la de 3 de la tarde a 5 de la tarde, al final yo puedo hacer modificaciones en mi web para que al final, con un modelo de propensión de compra, o sea, como que hay modelos que se unen, o sea, es una locura, es todo un proceso. Entonces, todos los procesos también puedes tener como que modelos en distintos siglos, en distintas áreas que se juntan entre sí, ¿no? Puedes tener un modelo de propensión de compra y al final los clientes de 10 a 12 de la noche pones ofertas para mamás, no sé, de cosas de casa, etc., ¿no? Y de 3 a 5 de la tarde pones ofertas de PlayStation, monitores o etc., ¿no? Para ese tipo de clientes que yo he visto según la propensión de compra, que es los productos que más se compran, ¿no? Las categorías a las que más van. Entonces, por ahí que hay este problema que puede ser solucionado, ¿no? Otra forma de segmentación de clientes, por ejemplo, es, ¿cómo se llama? Es cuando tienes ya un target específico, ¿no? Por ejemplo, yo quiero segmentar a mis clientes, pero al final quiero de alguna forma apuntar o agruparlos de manera de que mi variable que más los separa sea el ratio de compra, o sea, el monto, el ticket promedio, ¿no? Entonces al final tengo a los clientes que tienen ticket promedio muy altos, otros que tienen ticket promedios muy chiquitos, ¿no? Y los que son muy altos pueden ser las mamás de los 10 y 12 meses que antes estaban separados y también los jóvenes. Y los que son de tickets chiquitos pueden ser, no sé, papás que entran en la mañana, ¿no? O así, ¿no? Entonces al final tienes como que dos visiones diferentes y dos objetivos diferentes y según el objetivo que tienes puedes usar como una herramienta, ¿no? Luego también una de las opciones, uno de los problemas es la selección de canales, ¿no? Porque usualmente cuando estás en marketing tienes distintos canales y no sabes cuál es el más óptimo para cada uno de los clientes, ¿no? Por ejemplo, si tengo las mamás fácil y entran más a su correo, entonces pasarle promociones por ahí es mejor, ¿no? Los jóvenes no entran a su correo y la mejor forma de pasarle promociones es por la página web o llamándolos por teléfono, ¿no? Entonces por ahí este tipo de selección de canales también pueden ser solucionados, o sea, la toma de decisiones con modelos de data science, ¿no? Y luego en ventas hay problemas, por ejemplo, de propensión de compra, que es qué tan probable eres de comprar un producto, ¿no? Y justo esto de acá sirve, por ejemplo, si quieres sacar una nueva campaña, o sea, está bastante relacionado, si quiero sacar un nuevo producto y no sé hacia dónde apuntar mi campaña de marketing, ¿no? Mi producto tiene ciertas características y tengo ciertos clientes, ¿no? Que han comprado productos con ciertas características similares a esta, ¿no? Entonces, lo extrapolo, ¿no? Tengo una muestra que ha comprado productos similares y lo que hago es extrapolar, ¿no? Y acá y luego tienes problemas, por ejemplo, de churn o retención de clientes, ¿no? Que también está asociado a una probabilidad, que es la probabilidad de que el cliente se vaya o se mantenga justo en el negocio, ¿no? En el caso de finanzas, pues todos problemas, la propensión de pago y la selección de precios, ¿no?
Usualmente la selección de precios también están relacionados a modelos eh, con bases temporales, ¿no? O sea, quieres saber, por ejemplo, los precios de ahora y cómo estarán en futuro y si comprar ahora o mañana, ¿no? También hay varios modelos o sea, hay varios modelos de inversión, por ejemplo, que se han desarrollado, ¿no? Esos modelos, bueno, vamos a hablar un poco más en la parte de herramientas, pero, por ejemplo, en la inversión te importa mucho el poder predictivo, ¿no? Entonces, al final, más que el estimador, prefieres tener una muy buena predicción. Entonces, por ahí, los modelos de Deep Learning hicieron un quiebre, ¿no? Un quiebre en justo estos modelos predictivos. Luego, en el caso de operaciones es bastante interesante, porque en el caso de operaciones entra mucho a acabar otro tipo de algoritmos dentro bueno, de todo ese mundo de data science, o bueno, estadísticos, que son los modelos de optimización, que también han tenido una evolución bastante interesante. Entonces, por ejemplo, en el manejo de inventarios o estimación de demanda, también hay, por ejemplo, en transporte, operaciones de transporte están bastante relacionados, el tema de optimización de rutas y la efectividad del suministro, ¿no? Entonces, y en operaciones, por ejemplo, en el manejo de inventarios está relacionado a la estimación de demanda, ¿no? Tengo que saber cuánto tengo de inventario y cuánto voy a tener a futuro para saber si este inventario que tengo va a ser suficiente para satisfacer mi demanda. Pero ¿cómo sé cuál va a ser mi demanda si es que al final es algo incierto? Entonces lo que haces es estimar la demanda, ¿no? O sea, cuántos clientes van a venir y puedes hacer distintos bloques temporales, ¿no? En una semana, en un día y etc., ¿no? Luego, en el caso de transporte, lo que tenemos es, por ejemplo, optimización de rutas. Estos son los modelos bastante ya explotados, la verdad. Y el tema de efectividad de suministro. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que optimizas no es las distancias en optimización de rutas, sino el suministro, ¿no? Porque tal vez una tienda está más cerca, pero a otra se le acaba el stock mucho más rápido, ¿no? Entonces, al final, es mejor ir a la otra tienda, a pesar de que está en una distancia más lejana, y luego volver a la tienda inicial en la que sí tenías suministro, ¿no? Y luego está el tema de recursos humanos, ¿no? Tienes, por ejemplo, problemas de capacity de empleados y de retención de empleados. Justo en lo de capacity de empleados es bastante interesante porque se pueden como combinar distintos modelos. Puedes combinar modelos de predicción con modelos de optimización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya yo tengo 100 clientes, o bueno, sí, tengo 100 clientes de demanda, y estos 100 clientes, y tengo que cada profesional o cada trabajador pueda atender a 10 clientes, ¿no? Entonces, al final necesito 10 trabajadores. Pero ¿cómo sabes que tengo estos 100 clientes, no? Esos 100 clientes están relacionados a, por ejemplo, el tema de estimación de demanda. ¿Cuántos clientes van a venir o cuántos pedidos van a venir, no? Entonces, al final, si se dan cuenta, en sí la empresa es como todo un proceso. Entonces, al final, cuando abres, por ejemplo, un centro de data science, muchas veces lo abren en uno de estos hilos y luego se va expandiendo o también existe esto de que lo haces a nivel general y vas viendo qué problemas tiene la empresa en las distintas áreas, en las relaciones entre áreas, y luego levantas todo esto y ves qué oportunidades tienes como data scientist para mejorar. Entonces, estos son algunos problemas, ¿no? Y hay problemas que se entrelazan, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres hacer un problema de capacity de empleados, tienes que estimar demanda, pero, o sea, si no quieren estimar demanda, o si es una demanda bastante certera o bastante estable, puedes enfocarte ya en el capacity de empleados, ¿no? Y luego ya retrocedes un paso y conectas como que los dos modelos, ¿no? Ya, sí, o sea, sí, siempre es importante esto, ¿no? Y acá si se dan cuenta, entra a acabar mucho el tema de negocio. ¿Por qué? Porque, o sea, ya, si alguien de negocio me dice, ya, necesito un modelo de capacity de empleados porque siempre viene gente y yo no sé, y yo no sé cuántos empleados necesito.
pero en realidad, o sea, en sí, cuando sabes un poco más de negocio, abres un poco el scope y dices, oye, pero tu problema no solamente es que no sepas cuántos clientes tienes, ¿no? Sino que no sabes cuántos empleados tienes o cuántos empleados necesitas, sino que no sabes cuál es la demanda. Entonces, al final, o sea, tú sabes que este cliente puede atender a 10 clientes, este empleado puede atender a 10 clientes, pero en realidad no sabes cuántos clientes van a venir. Entonces, en realidad, tu problema es estimación de demanda. Y retrocedes un paso y haces un modelo de estimación de demanda con lo que mejora el capacity de empleados, ¿no? Y hasta como que comienzas a abrir un poco el scope porque, o sea, si en recursos humanos, por ejemplo, puedes hacer ya necesito 10 empleados, pero luego puedes decir, no, necesito 5 empleados y necesito 3 empleados de part-time, ¿no? O 3 empleados por horas, o etc., ¿no? O en este mes en específico, la demanda sube, entonces lo que necesito es, o mi pronóstico de demanda, mi pronóstico de compra es que suba y en este mes lo que necesito es más empleados, ¿no? Entonces ahí es como que es otro tipo de contratos, ¿no? Entonces al final es como, todas las áreas la verdad se relacionan y tienen distintos problemas asignados a cada área, pero no quiere decir que sean problemas individuales tampoco, pues, ¿no? Y luego cuando ya vamos a las herramientas, tenemos, por ejemplo, estas 6 categorías. Tenemos modelos supervisados, como son los de predicción y clasificación. Tienes modelos no supervisados, como son los de clustering y network. Tienes problemas de reinforcement, que es un tipo de aprendizaje a tiempo real. O sea, aquí, por ejemplo, vas creando tu data y vas construyendo tu target en base a un sistema de recompensas, ¿no? Y luego va la parte de optimización, ¿no? Que es justo la que les decía que muchas veces no era muy explotada en temas de data science. Entonces, cuando hablamos de predicción, de lo que estamos hablando es de un pronóstico de un target en base a un conjunto de variables, ¿no? Donde este target es continuo. Y para esto, y target se refiere a aquella variable que vamos a predecir. Por ejemplo, yo quiero predecir ventas, y quiero predecir ventas en base al tiempo de experiencia, quiero a la categoría, al rubro que tiene la empresa, a las deudas que tiene en el sistema financiero, a los ahorros que tiene en el banco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las variables, que son las variables independientes, son justo con las que voy a predecir, y mi target es aquella dependiente que voy a predecir. O sea, estas son las variables con las que voy a predecir esta variable de ventas, ¿no? Entonces, en este caso, las ventas son continuas, ¿no? Y es un modelo de predicción. Para este caso de problemas de predicción, lo que tenemos son herramientas como regresiones, árboles y neural network, ¿no? En caso de regresiones, están las regresiones típicas que son, por ejemplo, la regresión lineal, y luego ya vienen como algunas extensiones, como son, por ejemplo, Ridge Regression, Kernel Regression, que lo que hacen es, por ejemplo, la kernel es dividir a tu variable en distintos cortes, y lo que hace es regresiones chiquititas, ¿no? Y lo que hace es que, por ejemplo, si tu problema no es necesariamente lineal, es un poco más flexible, ¿no? Eso también lo puedes arreglar, por ejemplo, si añades variables al cuadrado o al cubo, alguna transformación, ¿no? En el caso de árboles, pueden ser árboles simples, o también puede ser árboles un poco más sofisticados, como son los XGBoost, los LiveVM o los CatBoost, ¿no? Que son ya modelos que no solamente están en base a un solo árbol, sino lo que hacen es, tienes distintos small learners, o sea, como que unos pequeños arbolitos, y luego lo que haces es juntar todos, ¿no? Y luego están las neural networks, que acá hay una diferencia como bastante significativa entre esos modelos de regresión y árboles y esos modelos de neural network, porque los de regresiones y árboles usualmente se enfocan más en el tema de los estimadores, ¿no? Y las neural network no se enfocan tanto en el estimador, sino se enfocan más en la predicción. Entonces, al final,
Si quieres, por ejemplo, un poco más de interpretabilidad del modelo, o sea, saber cómo afectan las variables input del modelo, lo que haces es, por ejemplo, correr una regresión, que es la parte más fácil, o un árbol, pero si quieres ya enfocarte más en la predicción y no tienes limitaciones, o sea, por ejemplo, interpretabilidad o etc., puedes usar una neural network, ¿no? Y luego están los modelos de clasificación, donde acá el objetivo es el pronosticar la pertenencia a una categoría, ¿no? Un ejemplo es si tienes una variable que toma un valor, por ejemplo, 1, 0, o dos categorías, entonces eso se puede modelar también, ¿no? Si tienes 2 o 3 también, ¿no? Luego, y acá las categorías son limitadas, ¿no? No son continuas como en el caso de predicción, ¿no? Y acá algo interesante es que muchas de las herramientas de predicción también están trabajadas para que puedan responder a problemas de clasificación, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes regresión lineal y tienes regresión logística, ¿no? Tienes árboles regresors y classifiers, ¿no? O sea, en realidad no es que sea el mismo algoritmo, sino que están preparados ¿no? Para responder a estos dos tipos de problemas. Porque la exploración es distinta, pues, ¿no? Por ejemplo, en los problemas de predicción te importa darle por ejemplo, si tengo una venta, yo quiero que si la venta dice 100, esté lo más próximo a 100 posible, ¿no? Y en los problemas de clasificaciones, si dice que va a entrar en default, quiero que la probabilidad de que entre en default sea alta, ¿no? Y si no, que sea baja, ¿no? O sea, es como dos scopes distintos, y las métricas que quieres para cada uno de estos problemas también son distintos, ¿no? Pero en sí en herramientas también hay regresiones, también hay Supervector Machine, también hay árboles, tanto árboles tradicionales como XGBoost, la IBM, etc., CADBoost, y también hay redes neuronales que se enfocan en problemas de clasificación, ¿no? Ese es el universo como supervisado. Los no supervisados son aquellos que no tienen un target, ¿no? Por ejemplo, los de clustering y los de network. Los de clustering es justo lo que vimos antes en el tema de segmentación. Entonces es un agrupamiento de estas observaciones según patrones, ¿no? Y acá el target no existe, y algunas herramientas son, por ejemplo, K-means y Gaussian Generative Models, ¿no? En lo de K-means, lo que tratas de hacer es como haces los clusters y como centroide tienes a la media, ¿no? Y en el K-means es casi lo mismo, pero en sí los centroides se basan en la mediana, no en la media, pues, ¿no? Y luego, en lo de Gaussian Generative Models, lo que haces es juntar puntos, o sea, juntar distintos grupitos que son como, eso es un poco más complicado, como distintos puntos normales, ¿no? Con distribución normal. Y de estos de acá, tomas, por ejemplo, uno que va a ser el representativo. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Google News? Cuando entras a Google News y tienes una noticia que es la principal, y luego tienes otras noticias que están relacionadas, ¿no? Entonces ahí tienes, por ejemplo, dos tipos de modelos. Porque tienes classifiers, que son aquellos que toman la noticia y dicen, esta noticia es de política, esta noticia es de deporte, esta noticia es de, no sé, cine. Y luego tienes justo esto de clustering, que es lo que dice como que, ya, este va a ser el representante y estos son como que los que pertenecen a este grupo, ¿no? Luego vienen los modelos. Para cerrar lo de no supervisado, tenemos los de network, que lo que hacen es plasmar las conexiones que hay entre las observaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá viene mucho esto de la red de pagos, por ejemplo, que es, ya tengo ABC, tengo distintos grupos de empresas, y entre ellos hay transacciones, ¿no? O los típicos ¿cómo se llama? De redes sociales, donde ves, ya yo, Vanessa Alcántara, tengo, no sé, X amigos y tengo una conexión con ellos, y ellos tienen una conexión con otros, ¿no? Y así sucesivamente se van dando las conexiones. Y al final vas viendo quiénes en la red de grafos son los más importantes, ¿no? Y según las conexiones que entran y las conexiones que salen indicadores de cuán relacionado, cuánta conexión tienes en la red, ¿no?
Luego, los modelos de optimización. Aquí el objetivo es justo minimizar o maximizar, y es minimizar y maximizar sujeto a algunas restricciones, ¿no? Y en sí acá, o sea, el target no es una variable como ventas, por ejemplo, sino es como una variable, pero que está dentro de la optimización, ¿no? Tienes una función de optimización que vas a minimizar o maximizar, tienes otras restricciones que restringen, para la redundancia, tus variables, y luego optimizas, ¿no? Y hay distintos tipos de optimización. Tienes optimización lineal, tienes optimización mixta, tienes optimización robusta, y lo que haces es, por ejemplo, la más tradicional es la lineal, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que les comentaba antes de, tengo 100 clientes, y de esos 100 clientes, yo sé que un trabajador afecta o puede atender a 10 clientes. Entonces, ¿cuántos trabajadores necesito? Eso es un problema de optimización súper simple, y en este caso, el número de trabajadores es como que el target, y en este caso serían 10, pues, ¿no? 10 trabajadores. Pero el mundo no es como que blanco y negro, y como dije antes, existe incertidumbre, ¿no? Entonces, en base a esta incertidumbre nace, por ejemplo, la optimización robusta, que lo que trata de hacer es, en este caso que les expliqué antes, por ejemplo, la incertidumbre está en la demanda, porque no sabemos si van a venir 100, fácil tenemos un promedio de 2 días en el que el promedio es que es 100, pero el primer día vino un cliente, en el segundo día vinieron 199, ¿no? Y en promedio me da 100. Y yo dije, ya, son 100 clientes. Pero pucha, el primer día vas a tener a 10 empleados y que no necesitas, y el segundo día con 10 no va a ser suficiente. Entonces, para ver esta incertidumbre y para modelar esta incertidumbre, justo nace este tipo de optimización, ¿no? Que depende de cómo se comporta tu incertidumbre, vas siendo más laxo o no, ¿no? O sea, por ejemplo, acá fácil y no eliges 100, no eliges 10 clientes, sino eliges, no sé, 12, para que el segundo día puedas abarcar como la mayoría de tu demanda, ¿no? Pero igual lo estás minimizando, ¿no? Entonces, es como que pierdes un poco de poder de optimización, pero, pero lo que haces es también te preparas para escenarios inciertos, ¿no? Y por último, tienen los problemas de reinforcement, que acá, por ejemplo, son modelos enfocados o basados en las cadenas de Markov, que lo que haces es un sistema de recompensas, ¿no? Lo que haces es, sigues un conjunto de pasos y lo que buscas es tener la recompensa al final, ¿no? Y vas aprendiendo y vas generando la data mediante, en el mismo proceso, ¿no? No es, por ejemplo, como los modelos de predicción o clasificación, en los que ya tienes una base de datos lista, y tienes una base de datos lista, y ¿cómo se llama? Y con eso entrenas, ¿no? Sino que o sea, actúas, vas al mundo real y miras, ya, mira, yo ahora voy a hacer una acción A y voy a ver si con este cierto conjunto de acciones llego a la recompensa, ¿no? Y luego de pasar por esto, muchas veces encuentro como una política, ¿no? Que va a ser el número, el conjunto de acciones óptimo para llegar a la recompensa, ¿no? Eh, y eso. Acá hay herramientas, por ejemplo, de Monte Carlo y lo de K-Learning, ¿no? Entonces, Angie, no sé si estamos bien de tiempo, o porque tengo un caso práctico, pero no sé si va a dar tiempo como para ver el caso práctico. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, creo que sí. Seguimos. Ya, entonces acá hay un caso práctico, ¿no? Si un cliente, por ejemplo, te dice, tengo diferentes clientes y no sé qué canal es el más efectivo para entregarles la oferta, ¿no? Entonces, una solución es una propensión de canal, ¿no? Entonces puedes predecir la propensión de compra de los clientes en los canales, ¿no? Y elegir el canal en el que es más propenso a comprar, ¿no? Y el cliente aparte te dice, oye, pero yo soy regulado y la verdad es que necesito interpretabilidad de mis modelos. O sea, no puedo enfocarme solamente en predicción, sino también existe interpretabilidad, ¿no?
Entonces digo, ya, entonces podemos usar, por ejemplo, una regresión logística múltiple, ¿no? También podríamos usar un modelo de reinforcement learning, pero vamos a usar uno de regresión logística múltiple. Entonces ya definimos el universo y lo que decimos es, cuando definimos el universo, es justo este subconjunto en el que se va a hacer inferencia, ¿no? En este caso pueden ser, por ejemplo, los que son actualmente mis clientes, los que alguna vez han sido mis clientes, o toda la PEA, o sea, toda la población económicamente activa, ¿no? O puede ser, por ejemplo, todo el Perú. No me importa que sea PEA o no PEA. Entonces, pero, o sea, ¿cómo elijo si es uno, si es el 0, 1 o 2, ¿no? El cómo lo eliges es justo el poder delimitar este universo según el problema, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a darle campañas o quiero esto de propensión de compra, porque actualmente le estoy dando campañas a clientes, a los que son mis clientes actuales, la verdad yo elegiría clientes actuales. Porque mientras más agrando mi universo, también pueden entrar otros perfiles, ¿no? Entonces al final, si entreno mi modelo con un universo muy grande, puedo hacer dos cosas, ¿no? En cada paso asegurarme de que en el universo o en el subuniverso donde estoy performe bien, o tomar solamente el universo que es de mi interés, pues, ¿no? Porque si tomo el universo más grande, la verdad, luego van a entrar otros perfiles, como digo, y puede tergiversar mi modelo. Porque puede que en mi base yo tenga que el 80% son mamás, pero en el mundo real, en mi base, en el mundo real, no sé, el 90% de las, o bueno, ahorita 50% son hombres, 50% son mujeres, pero las mamás son solamente un 20%, ¿no? Entonces al final el modelo va a aprender de como que del comportamiento de los papás o lo de los jóvenes, y al final cuando lo use a mamás, vas a perder cierta flexibilidad, ¿no? Entonces al final es como, mejor tomo solamente el universo de mamás y me enfoco en este grupo, ¿no? Luego, dentro de esta definición de universo, también tenemos que definir el target, que como les decía es esta variable dependiente, que es la variable de la que se va a aprender y que tiene que responder al problema, ¿no? Tienes que responder a la solución. En este caso, vamos a elegir que sea la probabilidad de compra según canal, ¿no? Luego de ya tener esta definición de universo y target, lo que hacemos es ir a la recolección de datos, ¿no? Y ahí, o sea, ahí también depende mucho del negocio. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que hay variables importantes como edad, distrito, gasto, o número de compras por canal, o ingreso, pero el negocio te puede dar una idea de qué variables adicionales están faltándote, ¿no? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, al menos en mi experiencia, al juntarme con negocio o al darle una pensada adicional a las variables que pueden entrar a un modelo, te da un insight mucho mayor, ¿no? Porque es más, puedes tener la edad o el distrito, pero en sí el distrito, como es muy disperso, no te importa, o sea, no llena tanto, pero si lo divides, por ejemplo, en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, y en provincias, todo provincias no, sino haces, no sé, selva, sierra, Perú Central o cosas así, te da un insight, te da un poder predictivo más grande, ¿no? Entonces al final es como, puedes elegir variables, pero también es importante como rebotarlas con el negocio, ¿no? Y nada, este proceso puede ser como el 80% del trabajo, la verdad. Y también tienes que definir las fuentes disponibles, porque como les decía al principio, cuando estás hablando de universo, cuando estás hablando de variables, tienes que pensar en el momento de la implementación, ¿no? A menos que vayas a usar tu modelo una vez nada más, ¿no? Pero sí tienes que ver la continuidad del modelo. O sea, si ahorita, por ejemplo, tienes que una variable está vacía en un 30%, pero de acá a unos meses va a estar vacía a un 80%, eso fijo va a afectar la predicción, el poder predictivo o el poder de clasificación del modelo, ¿no? Y nada, y justo lo diseño, la disponibilidad en el modelamiento e implementación. Y esto de data es como también un trade-off, porque muchas veces el negocio tiene problemas más que de data science, de data. O
sea, por ejemplo, acá puse el ejemplo que una vez me llamaron y me dijeron, Vanessa, necesito que me hagas una herramienta porque tengo clientes, o sea, vienen mis trabajadores a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y se pasan hasta las 12 jalando data de estas cinco webs, porque se demoran la vida bajando esa data, y entonces en realidad comienzan a trabajar recién desde las 12, y hay muchos clientes, hay otras competencias que ya tienen esa data desde temprano, y al final los ganan los clientes. Entonces tú te quedas pensando y dices, pucha, pero eso no es que sea una herramienta de data science, sino es un poco más como de data, ¿no? Lo que necesitas es como un algoritmo o crear una solución de web scraping, que quiere decir que tienes un robotcito que va y se va a la página web solito y se baja esta información, puedes bajarte esta información y estructurarla y luego tener la lista, ¿no? Y este robotcito no necesita de nadie, puedes programarlo para que corra solito y puedes programarlo, no sé, para las 2 de la mañana y de 2 a 8 corre y ya cuando vienen tus empleados ya tienen la data y solamente levantan el teléfono y comienzan a llamar al cliente, ¿no? Entonces, como también tener en cuenta qué tipo de problemas tienen, ¿no? Si son de data science. Luego viene el análisis exploratorio, que ya esto es un poco más estadístico, que es, por ejemplo, la consistencia de los datos, los análisis univariado, bivariado, multivariado. Acá también hay, por ejemplo, sentido económico de las variables, que eso sí tienes que verlo con negocio, porque, por ejemplo, si yo digo, no sé, en banca, ¿no? Usualmente tienes a más deuda, más riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, si saliera algo como que una variable me dice a más deuda, menos riesgo, pucha, me sonaría raro, ¿no? Entonces, eso de sonar raro, usualmente es como que este sentido de negocio que sabe que no está bien. Igual tú lo vas aprendiendo con el largo de los tiempos, o por ejemplo, si has tenido una educación un poco más centrada en negocio, o etc., o conoces del rubro, puedes como que entender ese tipo de situaciones, pero igual siempre es importante rebotarlo con los especialistas en negocio, ¿no? En el caso de consistencia de los datos, por ejemplo, nuestras variables fueron edad, distrito, gasto, número de compras según canal A y ingreso, ¿no? Y la consistencia de los datos es, por ejemplo, que los ingresos y los gastos sean mayores a cero, ¿no? Pero no puedes tener ingresos negativos, a menos que sean gasto, por ejemplo. Y así, ¿no? Y en el caso de edad, ¿no? Tienen que ser edades mayores a cero, no decimales, ¿no? No tienes una edad de 10 años y medio, sino tienes como que 10 años o 20 años o 30 años, ¿no? Luego, en distritos también hay algunos en mis spelling, o sea, no sé, ponen Jesús María con tilde, Jesús María sin tilde, ¿no? Y luego también, por ejemplo, en el número de compras, que sean mayores a cero, ¿no? ¿Tuvo cuántas compras? 1, 2, 3, 4 compras y ver, ¿no? Si tiene sentido. Igual, por ejemplo, pueden haber variables como compras promedio o cosas así, ¿no? Luego vienen los análisis univariados, que lo que ves es, por ejemplo, el fill rate de las variables, que es justo lo que les decía, y ves tendencias, ¿no? También a lo largo del tiempo cómo se va evolucionando. La exploración de casuísticas de missing, por ejemplo, muchas veces los missing a veces tienen un sentido. Por ejemplo, si veo muchos missings en ingresos, usualmente es porque los que tienen muy altos ingresos no quieren entrar, o sea, no quieren poner el dato de ingresos y lo dejan en vacío, ¿no? Pero estas cosas las puedes recoger en esta exploración de casuísticas de missing. Y el tema de estabilidad de variables que decíamos, ¿no? Luego viene el tema de análisis bivariados, que lo que ves acá es cómo está cada variable con respecto al target, o sea, ves variable y target. Y justo esta métrica depende de la tarea, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una métrica, si estás haciendo un modelo de predicción, lo que te interesa, por ejemplo, es el R cuadrado, ¿no? Que es una métrica estadística. Y lo que te importa, por ejemplo, si estás haciendo un modelo de clasificación, es, por ejemplo, Gini, ¿no? Y luego lo que haces en el modelo multivariado es ver las relaciones entre variables, ¿no? Y mides el grado de correlación. Luego, en selección de modelos, justo ya se nos está acabando el tiempo, así que voy a pasar rapidito. Es ver, por ejemplo, el número de variables, el tema de parámetros y cerrar todo lo de implementación.
Y por último, cuando ves todo esto, este track de implementación es cuando ya tienes tu modelo, ya tienes tus variables, tienes todo, y lo que haces es plasmar un código que lo que te permita es, o sea, sacando, por ejemplo, todos esos análisis que hiciste para elegir o no el modelo, o para tomar X decisiones, y dejar este código de puntuación, ¿no? Y ver si es que realmente coincide con lo que has hecho antes, ¿no? Y si realmente tiene sentido, ¿no? Y aquí puedes ver, por ejemplo, el performance del modelo en distintos targets, en distintos drivers, y pasarle la posta seguimiento, ¿no? Y nada, chicos. Espero que les haya gustado esta charla que tuvimos sobre Data Science, herramientas y aplicaciones. Y ahora sí le doy el pase a Angie para poder... Muchísimas gracias, Vanessa. Justo tenemos una preguntita, así que vamos con la misma. Nos comenta Adalberto, ¿cómo automatizar la captura de datos en procesos de manufactura que implican procesos de transformación en máquina? Ay. Hola, ¿aló? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, buenazo. A ver, ¿cómo automatizar la captura de datos en procesos de manufactura que implican procesos de transformaciones en máquinas? O sea, usualmente ahora hay mucho de que las máquinas en sí ya recogen estos datos, ¿no? Y lo que haces es, ya tienes estos datos, las pasas a una computadora y lo que haces es analizar estos datos, ¿no? Si no, lo que se me ocurre es que esta computadora o esta máquina no tiene un software dentro que lo que hace es capturar esto pucha, hacerlo manualmente, ¿no? Pero eso sí te toma un montón de tiempo. Pero hay muchos sensores, por ejemplo, ahora hay sensores de movimiento, sensores y son bastante baratos. Entonces al final puedes implementar sensores y como que conectarlos a un Raspberry Pi, por ejemplo. Y lo que puedes hacer es con estos sensores levantar data, ¿no? Que no va a ser estructurada, pero luego puedes jalarla, la estructuras y ya tienes data de cómo funciona la máquina en manufactura, ¿no? Buenazo. Paul nos consulta si el programa de Data Science cubre todos esos tópicos. El programa de Data Science, ¿a qué te refieres con el programa de Data Science? A la parte de EDUs. Sí, en su mayoría es bastante abierto para ver exactamente en qué parte quisieras especializarte. Por otro lado, Jonet nos dice que necesita hardware especial, procesadores potentes, necesito un hardware especial, o sea, procesadores potentes para iniciar con Data Science en un universo mediano de data que tengo en mi empresa propia. O sea, la verdad, esto es muy interesante porque no lo necesitas. O sea, en realidad, el hecho de que haya aumentado la capacidad de hardware y todo esto ha ayudado a que todo este tema de data science mejore, ¿no? Y en realidad sí es bastante importante, pero digo que no lo necesitas porque ahora, por ejemplo, hay servidores virtuales que son súper baratos en Amazon, por ejemplo, Amazon Web Service, y puedes conectarte a un servidor de Amazon y puedes correr tus cosas tranquilas, ¿no? Buenazo. Brenda nos consulta cómo realizar una buena ingeniería de datos en el sector bancario para que los modelos no salgan sesgados. Pucha, ahí sí hay todo, o sea, ahí sí hay como todo un scope. ¿Por qué? Porque necesitas mucho de negocio para que no salgan sesgados y necesitas también ser bastante cuidadoso para que al final en tus modelos no estés sobreajustando y lo que estés tomando es como las características más ad hoc, o sea, más generales. Pero, por ejemplo, algo que puedes hacer es tomar casos puntuales, que se me ocurre, o sea, aparte de toda la estadística, siempre, al menos, es importante tomar algunos casos puntuales o tomar, por ejemplo, algunos drivers de interés del negocio. Puedes tomar unos 10 a 15 drivers y ver cómo performa tu modelo según esos drivers, ¿no? Para ver si están sesgados o no. Y según eso puedes modificar tus parámetros para que sobreajusten menos, ¿no? Fabuloso. Por aquí también nos consultan, ¿dónde fue que aprendiste todo esto?
Ya, o sea, eso no lo aprendí en un solo lugar, la verdad, fue a lo largo del tiempo, pero algo que la verdad abarca mucho, hay un micromaster de EDX de MIT con EDX, que es justo una organización, y eso micromaster se llama Micromaster en Statistics and Data Science. Entonces, al final, pues meterte a eso y ahí te da una gran introducción. También hay cursos de Udemy que, por ejemplo, Machine Learning de la A a la Z, ¿no? O sea, en la UTEC o en otras universidades que también dan como cursos sobre Data Science. Hay un montón de bibliografía, la verdad. O sea, es cuestión de que puedes meterte a algo básico si es que no has comenzado a estos cursos de Machine Learning de la A a la Z y luego ya como que vas explorando un poco más y un poco más, ¿no? Fantástico. Wilfredo dice, buenas tardes. ¿Conoce de la aplicación de ciencia de datos en auditoría financiera o tributaria y si un modelo de regresión lineal es adecuado para predecir ingresos y gastos en la contabilidad? O sea, eso depende mucho. O sea, depende mucho de, o sea, por ejemplo, no me he metido a estos casos de auditoría financiera, pero puedes hacer un modelo lineal y puedes como hacer transformaciones de variables para que sea un poco más flexible, ¿no? Si ves que la verdad la relación entre tus variables y tu target no es lineal, al final no va a ser suficiente, pues, ¿no? Fantástico. Pero lo que haría es comenzar con una lineal fácil y con diferentes tipos de variables y compararlo con otros modelos, ¿no? Puedes hacer competir modelos. Puedes correr un SGBoost o un LightGBM y puedes correr eso y también la parte de una regresión, ¿no? Y compararlos. Y en una Buena. regresión sí trata de segmentar. Ok, genial. Última pregunta, ya para cerrar, nos dice Jonet, aunque no parezca, muchas empresas grandes en Perú, ha visto de cerca, tienen su data llena de trash, de forma que es inaprovechable. ¿Cómo empezar el análisis si la data no está limpia? O sea, la verdad, es un trabajo bien arduo, por eso decía que la parte de recolectar data es bastante, o sea, te toma literalmente el 80% de tu tiempo, porque ahora estas herramientas de Python, R, SAS, etc., te ayudan bastante al momento de correr modelos, o sea, los corres bastante rápido, pero en el caso de la data, eh, justo comenzaría con el tema o sea, de ver si tiene lógica de negocio, las variables, ¿no? Como dijimos, que los ingresos no sean negativos, ¿no? O si son negativos, ver por qué. Porque muchas veces en las empresas grandes tienes por ejemplo, que pasa data, pero al final hay un error en el software y registra menos en vez de más, ¿no? Y estos temas. Entonces, al final, para eso de ahí tienes que meterte y conocer la data, ¿no? Y el hecho de meterte y Buenas. conocer la data te va a servir luego también, porque te vas a dar cuenta de cuál es la lógica detrás de cada variable, o al menos de cada grupo de variables, si es que no puedes ver cada variable porque a veces tienes miles de variables, pero sí puedes verla por grupo, y ver si tiene sentido con el grupo, ¿no? Y luego con el target. Listo, fantástico. Creo que nos ha quedado bastante claro a cada uno de los participantes. Y nada, muchísimas gracias, Vanessa, por esta grandiosa ponencia. Ha sido fenomenal y gracias a cada uno de los participantes por su, valga la redundancia, participación activa. Y bueno, de última instancia, los invitamos a revisar la encuesta y a seguirnos en nuestras redes. Gracias.